Para platicar sobre las tendencias globales en el comercio electrónico, le damos la bienvenida a Andrés Carriedo. Él es fundador de Design Banking y especialista en FinTech. Bienvenido, Andrés. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar aquí. Oye, Andrés, ¿qué nos puedes decir sobre cómo se transformó el comercio electrónico en la pandemia y también en la actualidad, a la par de los pagos, la inclusión financiera y las opciones de venta que implica este sector? Son muchas cosas y hay que separarlas en dos partes, una a nivel global y otra a nivel México. Para poder hablar de ello, hay que pensar que a nivel global, de repente, pues, nos vimos en la situación que nos vimos, que es curioso como casi hemos olvidado 2020 porque no queremos recordarlo, claro. Pero no querías ni siquiera tocar dinero físico, ni que alguien se te acercase con ello. Entonces, la revolución fue importantísima. Claro. No puedes separar el e-commerce de los pagos digitales, por lo que acabo de decir, y porque es imposible que nadie te traiga algo desde China pasando todos los controles a la puerta de tu casa a ver si estás o no para pagarle. Entonces, esa revolución fue muy importante. Solo en 2020, números grosso modo, porque hay que entender que hay diferentes industrias que a veces se cuentan o a veces no, delivery o demás, pero unos datos que hay. Un crecimiento a nivel global del 25%, en el e-commerce, con unos números de unos 5.000 millones de dólares. Eso a la vez en México supuso un 80% de crecimiento, pero solo unos 75 o 100 millones de dólares. ¿Qué nos dice esto? Que México estaba mucho más retrasado en la implementación, que su obligatoriedad hizo un crecimiento muy alto, pero estamos muy lejos de los números que se pueden extrapolar, que son a nivel global. Fue increíble a nivel del impacto que tuvo en la inclusión financiera y en la bancarización. Bancarización tú puedes entender que es tener una cuenta. No siempre. Por eso, más que no bancarizados, yo digo infrabancarizados. Okay. Tienes una cuenta corriente en la que te llega la paga, lo sacas en efectivo. Es un instrumento financiero, no es una bancarización. Ayudó mucho a la bancarización porque ya que el dinero entraba ahí y ya no podías pagar en efectivo, mejoró mucho estas estadísticas y ayudó a dar ese pasito. ¿Qué otra diferencia hay en los países con un alto grado de infrabancarización? Todo el mundo dio un pasito más. Quien no tenía cuenta, tuvo cuenta. Quien tenía cuenta, pagó en digital. Quien pagó en digital empezó a tener otros elementos que sí que hay una bancarización, domiciliar las cosas en vez de pagarlo siempre en el OXXO, todo lo que supuso esto. Por lo cual, a nivel de crecimiento en porcentaje, de números globales, pero sobre todo de impacto en la población, fue súper relevante. Un empujón para que todo el mundo se digitalizara financieramente de alguna manera, ¿no? Como mínimo un pasito más. Ok. Ahora, hoy las tendencias, como sabemos, nos muestran un mercado online mucho más dinámico, intuitivo y resolutivo. ¿En qué áreas debemos esperar mejoras más destacadas? A ver, hablemos un poco de implementar una mejor tecnología, de las demandas, por supuesto, que tienen los usuarios día con día, o de la globalidad del mercado. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde lo ves? Todo, pero hay un pasito anterior que es cómo la regulación permite que hagas algo o no y cómo facilita que hagas algo o no. Ahí es donde a lo mejor el siguiente paso que se tiene que dar, aterrizándolo en México, va por ahí, robustecer la capacidad que tenemos como individuos para vender y comprar dentro de estos ambientes, unido al desarrollo que hemos tenido, al crecimiento que hemos tenido en bancarización, pero también muy importante, la educación financiera. La educación financiera no solo 2 más 2 convertido a pesos. Educación financiera también, ¿a qué supone un tema que hemos ido tocando, que habéis ido tocando en el programa hoy, que es la seguridad? Si no somos conscientes de la seguridad, no vamos a poder mejorarla y no vamos a dar el paso seguro que necesitamos para poder manejar el dinero. Luego viene la tecnología. También dimana mucho de cómo está la regulación con respecto a la seguridad dentro de ello. Sí. ¿Qué 2 factores hay? ¿Qué conoce a tu cliente hay? ¿Qué conoce a tu partner hay? ¿Cómo se relaciona todo el ecosistema? También es el siguiente paso que hay que dar. Porque el dinero, los números lo dicen, está moviéndose. Está moviéndose de forma tecnológica. Ahora hay que regular eso, no para controlarlo, no para limitarlo, sino para facilitarlo y asegurarlo. Claro. Y digo, al final de cuentas, cuando hablamos de países como China, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, los cuales tienen cifras mayores en el mercado del e-commerce, ahora sí que en comparación con el mundo, ahora sí que estamos hablando inclusive por encima de los 190,000 millones de dólares, ¿qué tiene México que aprender respecto a esos países? Más que aprender, tiene que entender las diferencias y ver qué diferencias puede aplicar y qué diferencias son tan extremas que tiene que crear su propia manera de hacer, no solo copiar, no solo separar. China no puede ser un ejemplo porque en China son oficialmente entre 1.400 y 1.500 millones de personas, es una barbaridad de gente y están todos
incluidos financieramente y digitalizados, por lo cual cualquier comparativa es compleja. En China han desarrollado una cosa que se llama Super App, que todavía no tenemos en Occidente. Hay ejemplos, es el sueño cósmico de Elon Musk ahora con X, por ejemplo, pero no puedes competir, no te puedes comparar en una población donde están haciendo que desaparezca el efectivo. A ver, pero estamos hablando de China, Estados Unidos, de pronto Alibaba, que es una de las plataformas más grandes, y luego tenemos a Amazon, que se dice que Amazon quizás para el 2027 pudiera llegar a superar a Alibaba. ¿Qué vemos ahí en términos de competencia? ¿Hacia dónde va? Ahí va. Amazon está en un desarrollo que tiende a hacer superar varias empresas que tienden a hacerlo. Muchos de los países más avanzados, el crecimiento que ha habido, por ejemplo, en ramas tan importantes del e-commerce como el delivery, ha crecido y se ha estancado o ha bajado muy poquito en la vuelta. En muchos países creció por necesidad, pero se ha vuelto al efectivo. Entonces, es una de las diferencias también claves dentro del aspecto occidente, dentro de los líderes que son posiblemente Estados Unidos, Europa, Canadá, más o menos por ahí van los números donde se ha mantenido. También son países donde se va reduciendo poquito a poco el efectivo. Eso es a lo mejor lo primero en lo que nos tenemos que fijar para que México avance en esto, inclusión financiera para poder hacerlo, facilitar a todos los niveles de regulación y de tecnología para que ocurra, pero también esta evangelización y educación para que el dinero electrónico vaya sustituyendo al dinero físico. Esto también requiere unos términos no solo de cambio en la educación financiera como tal, sino también en la educación fiscal. Eso es muy relevante. Oye, Andrés, pero también hablando justamente de la compra, los medios de pago y demás con el e-commerce, va involucrado también las divisas. ¿Cómo ves el juego de las divisas en el futuro justamente en el e-commerce? Vamos a ver, hay una rama de la que no se toca mucho, que sí que también hemos podido ir hablando de ello, que es el alto riesgo que se llama, que es juegos online, que es apuestas deportivas, que es gaming, que es una industria brutal, que mueve muchísimo dinero, los videojuegos. Cripto, el cripto lo pensamos como herramienta para pagar, pero también los cripto necesitan como e-commerce que tu dinero en pesos vaya y se convierta de alguna manera en estas cripto, o que tus cripto de alguna manera tú también puedas convertirlas en pesos, por lo cual eso también se considera e-commerce dentro de lo que estamos hablando y de alto riesgo. ¿Okay? Entonces, las divisas son muy relevantes. Ahora hay una divisa china interna que no es el yuan, que es una divisa externa que está con un crecimiento radical. Pero claro, es de uso interno y porque está muy promocionado y promovido y casi, no te digo obligado, pero te lo ponen tan fácil el gobierno a los e-commerce chinos que es imposible que no sea esa la que utilicen. Claro. Lo que sí que hay es una transformación, por ejemplo, en el que si tú eres una empresa que está en Noruega, por ejemplo, y quieres vender en México, haces toda la infraestructura para hacerlo, cobras en pesos, llegártelo en dólares o llevártelo en coronas para poder convertirlo y tal. Tienes que hacer un SWIFT, tienes que hacer una cantidad de ingeniería de pagos que te tarda 7, 9 días, que entre medias hay 5, 6 intermediarios que se van quedando su parte, hace que sea ineficaz por el tiempo en un mundo inmediato, claro, y hace que sea ineficaz financieramente porque hay mucho de por medio. Por eso hay monedas stablecoins para que no tengan fluctuación de valor, otros utilizan otras, pero stablecoin, el USDT que se llama, es la moneda oficial de las transacciones internacionales, sobre todo en high risk, pero también en muchos e-commerce normales internacionales. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa en México, o sea, tengo una filial en México, recibo tus pesos, los convierto en USDT, instantáneamente, pero instantáneamente es segundos, aparece en la empresa matriz, si esa es la estructura que tienes, y tú la vuelves a convertir en tu moneda local. Son segundos versus 7-9 días versus muchos controles, no porque el control sea bueno o malo, sino porque retrasa. Sí, claro. Entonces, yo el futuro lo veo cuando lleguen las CBDCs, que son las monedas de los bancos centrales, que van a estar interconectadas entre ellas. Creo que el movimiento de dinero internacional va a ir por criptos estables o por CBDCs si se llega a hacer. Pues muchas gracias. Estuvimos con Andrés Carriedo, él es el especialista en fintech. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias por tenerme. Andrés. Y ahora es momento de ir al origen de con Berenice.